Muy buenas tardes, amigos del Perú. Gracias por estar presente en esta transmisión de Todo Cambia Noticias. El día de hoy tenemos la presencia en Todo Cambia a un invitado del cual tengo especial recuerdo y bueno, grato saber que coincidimos en algunas miradas, coincidimos en hacer esto que nos apasiona, que es hacer desde países que nos acogen hacer este tipo de transmisiones. Y bueno, pues tenemos nada más y nada menos a Jaime Velázquez desde la ciudad de Argentina. Decía, me es grato porque conoce la realidad y lo que significa ser migrante y vamos a preguntarle algo que de un tiempo a esta parte venimos escuchando por muchos llamados activistas o líderes sociales. Dicen, no, ¿por qué ustedes tienen que hacer política desde el exterior? ¿Por qué no vienen aquí al país? Dejen a su familia, dejen a su marido, a su mujer, dejen sus comodidades y vengan a hacer política, porque nosotros que hacemos en el país política o hacemos noticieros o hacemos este tipo de espacios, tenemos más derecho que ustedes. ¿Qué opinará al respecto, Jaime Velázquez? Vamos a preguntarle ello y otros temas referentes a la actualidad política, a la crisis constante, ya no coyuntural, a la eterna crisis que vive el Perú en el terreno político, económico, cultural y bueno, esta semana hemos visto un capítulo más de la novela entre la Vane, entre la fiscal de la nación y todo lo que ellos significan. Vamos a ver también las reacciones frente al hecho de la suspensión que haya dado este juez y la han suspendido a Vane, a Patricia Benavides por 24 meses. Fue por lana y salió trasquilada Patricia Benavides, ¿no? Pero ahora están dando aletazos de ahogado. Vamos a ver qué argucias o leguleyadas van a presentar ante instancias judiciales para levantar cabeza. ¿Cuál es el siguiente capítulo? Estos y otros temas vamos a conversar con nuestro amigo, colega, compatriota Jaime Velázquez desde la ciudad de Argentina. Él es director de Ecos Latinos. Gracias por estar presente, Jaime. De esta manera iniciamos Todo Cambia Noticias. Jaime Velázquez, bienvenido a Todo Cambia Noticias. Gracias por darnos un poco de tu tiempo. Sabemos que estás en un reposo forzado. Mi solidaridad y la solidaridad de todo el equipo familiar de Todo Cambia Noticias, toda vez que sabemos de que se suspendió temporalmente el espacio que diriges. Y bueno, pues esos son gajes del oficio, como se diría, ¿verdad? Sí, ¿qué tal, Manuela? ¿Cómo estás? Un gusto de saludarte a los tiempos también. Bueno, para mí también un placer poder estar aquí en tu espacio. Ya es bastante tiempo, ¿no? Que de alguna forma el hecho de que los peruanos en el exterior hayamos logrado conquistar dos curules, que eso está para discutirlos, creo que amerita un balance. ¿Qué de beneficio, qué de bueno nos ha traído para los peruanos en el exterior estas dos representaciones en el Congreso? ¿Y qué de malo para nuestros compatriotas en el Perú? Además del costo económico, el costo político y el retroceso en cuanto
a políticas inclusivas, ¿no? Creo que es un debate que nos merecemos los peruanos en el exterior. Lo digo con autoridad porque militamos la lucha por esos dos espacios y es ahí donde nos hemos conocido. Yo siempre en mis programas digo, yo no voté por ningún congresista de esos que están ahí, yo voté por Manuela Bastidas. ¿Y cuál era la propuesta de Manuela Bastidas que a mí me llevó a votar y a incentivar el voto en mi entorno? Era que ella proponía la reestructuración, la reforma total de los consulados y embajadas, porque se han convertido en guaridas o vamos a decir, aguantaderos, ese sería el término argentino, ¿no? De lo peor de la política peruana. Y me parece que es necesario hablar acerca de que los peruanos en el exterior tenemos y debemos de participar de manera mucho más activa, sobre todo cuando se tiene estos espacios que el poder fáctico ha visto como el destino perfecto para sacarse algunos problemitas de encima y lo estamos viendo en la Embajada de España, por ejemplo, a donde Dina Boluarte ha creído conveniente guardar a algunos de sus secuaces en algunas carpetas fiscales. Así que un gusto, Manuel, estar contigo. No, siempre va a ser grato tenerlo. Ahora lo tengo como entrevistado. No, no tanto como entrevistado, es una conversa, porque es cierto, con Jaime nos conocemos a través de las redes. Habrá un momento en el que nos fundamos en un cálido abrazo, nos tomemos un buen vino, Seguro, seguro. ¿no? Y porque él me entrevistó cuando yo era candidata al Congreso de la República en reiteradas oportunidades. Agradezco que haga público el hecho de que haya votado por mí. En política, cuando uno se presenta, uno va con dos posibilidades, ganar o perder. Y cuando, Jaime, te digo, a mí me dicen perdiste, digo, no, no perdí, gané, gané experiencia, gané inclusive en reconocerme y ratificarme como política. Este espacio me ha servido, este espacio, no Pero solamente Manuela, todo pero además, cambia, perdóname, pero además sacaste más votos que Lizarzaburo. por Recordemos que nosotros supuesto. hicimos un debate, Lizarzaburo entró para tirar su propuesta, después salió, dijo que no podía entrar. Y tuvimos también diferencias con algunos candidatos que no proponían nada nuevo en el consulado, o sea, proponían cosas que no estaban a su alcance, pero además parece que no quieren o ni siquiera se les pasa por la cabeza cuestionarse la función que cumplen los cónsules desde una manera crítica o desde un aspecto más fiscalizador que corresponde a un funcionario y sobre todo a un congresista, ¿no? De hecho, aquí hemos tenido a varios candidatos que le hablabas de fiscalizar a los consulados y se asustaban y te veían como enemigo, ¿no? Por eso es que la propuesta que planteabas me parecía bastante interesante y bueno, sacaste más votos de Lizarzaburo, pero la cifra repartidora y estas reglas de juego de esta democracia supuestamente representativa, bueno, nos llevó a esta situación y ahí tenemos Me a jugó en Lizarzaburo. contra, ¿no? Así, pero ¿sabes Sí, qué? pues. Te digo, si tú recuerdas, mira, que no íbamos a tocar ese tema, pero qué bueno un poco para romper a veces lo formal que a veces son los programas. ¿Recuerdas cuando yo me presentaba como candidata y yo siempre dije, yo me reconozco y sé, nací en un seno político. Siempre he dicho que soy de izquierda, soy de izquierda, me reconozco como tal, porque todos los otros candidatos, Jaime, venían de espacios de asociaciones o venían de espacios consulares o de aquellos que se arrodillaban ante los cónsules o les aplaudían cual focas, y ahora vamos a tener en el escenario electoral también a los mismos, ¿ah? Pero bueno, ahora pues se han camuflado en diversas organizaciones mal llamadas políticas, muy por el contrario, organizaciones con claros tintes de organizaciones criminales. Vamos a tener más de lo mismo, Jaime Velázquez. Sí, yo creo que sí. De hecho, ya nuestros candidatos están en plena campaña. Vemos ahí cómo estos colectivos de las supuestas asociaciones juegan sus propios intereses, juegan su propio partido, ¿no? Y ni siquiera creo que toman en cuenta la realidad de sus propias comunidades en el extranjero. Pasa, el Estado peruano siempre, creo que yo lo digo, no es como ni siquiera como un padrastro, mucho más malo que un padrastro para con sus ciudadanos.
nos usan, siempre buscan la forma como usar a las comunidades para justificar su trabajo en la Cancillería, pero a la hora de atender nuestras necesidades o algún hermano o hermana que cae en desgracia, pues tenemos que bailar con nuestro propio pañuelo. Sin embargo, este Estado siempre reconoce, y para eso creo que nos ha regalado un 18 de octubre como Día del Peruano en el Exterior, ¿no? Para reconocer nuestro aporte a la economía, porque hay que decirlo, el aporte que nosotros hacemos a la economía peruana es muy importante y ni siquiera es una inversión, porque lo que nosotros enviamos o mandamos se queda ahí, no sale, no tiene retorno. Por tanto, es una inyección genuina de divisas que van a dinamizar la rueda económica, el mecanismo económico, sobre todo para nuestras familias, ¿no? Pero aún así, creo que el Estado peruano, al igual que pasa con nuestros hermanos en el Perú, en el extranjero se acentúa mucho más ese divorcio, esa pared, ¿no? Que pareciera imaginaria entre el ciudadano y el servidor público, que muchas veces se cree reyes o monarcas, no puedes cuestionar, sabes que los cónsules y embajadores tienen la inmunidad diplomática, no se le puede denunciar, pueden hacerte cualquier cosa, pueden perseguirte, pueden mandarte la moto, porque aquí en Buenos Aires ya se usa la moto, ya estamos hablando de narcoconsulados, aunque nos duela decirlo porque tenemos un narcoestado y eso nadie lo puede negar. ¿Y por qué no podríamos tener un narcoconsulado si están en países donde nadie lo fiscaliza, nadie lo cuestiona? Todo lo contrario, tienen todo el poder para comprar a algunos que se dicen periodistas y bueno, hacer su trabajo de limpieza a estos flagelos, ¿no? Porque aquí en Buenos Aires es todo un tema el consulado. Creo que en algún momento Así es. ya habíamos hablado de eso. Y el consulado en cada uno de los espacios donde hay un consulado peruano, nos ven a los peruanos como peruanos no, de tercera clase, no, ni nos toman en cuenta, nos miran por sobre el hombro. Ellos son propios de aquellas escuelas clasistas, racistas, que significa en esencia la Cancillería. Eso hay que Eh, trabajar. Ojalá, ojalá que alguien lo proponga. Yo no sé, hay que tener mucha muñeca, mucho tino y ningún compromiso con esos impresentables para que se pueda llevar a cabo una propuesta de esa naturaleza, ¿no? Y aparte que la ley electoral, pues, y la cifra repartidora está hecha para que nos representen solamente impresentables. Pero más allá de eso, Jaime Velázquez, siempre hemos dicho de que los peruanos en el exterior, y lo hemos sustentado con cifras, quien te habla ha sustentado con cifras ello, que a través de las remesas económicas nosotros dinamizamos la economía en nuestra patria, ¿no? Muchos de nosotros tenemos empresas en el Perú, pagamos impuestos en el Perú, no es un secreto, yo invierto en el Perú y bueno, pues vivo en otro país. Pero ¿qué te parece cuando escuchas ahora, ya no propiamente en un proceso electoral, sino en el ámbito de los medios alternativos, haya personas que hacen uso de un micrófono y dicen, pues los luchadores sociales o los que hacen este tipo de transmisiones, vengan aquí al Perú porque ustedes no están autorizados, ustedes no tienen el derecho a opinar porque no conocen la realidad del país y que se rasgan las vestiduras y adoptan una postura verdaderamente censurable eh, de poco conocimiento de lo que significa ser migrante y de un lenguaje pobre, ¿ah? Pobre, ¿o cómo lo ves tú? Eso es lo que yo opinaría sin entrar en mayor he detalle. escuchado, he escuchado algunos hermanos que se dedican a hacer prensa con una manera de descalificar porque estás fuera, no tendrías autoridad porque la verdadera lucha solamente se hace en las calles. Bueno, hay que decirlo que estamos en otros tiempos donde precisamente hoy la tecnología nos permite incluso burlar la censura, por ejemplo, que se establecen en determinados espacios geográficos o estados, ¿no?
pero además, obviamente que tenemos todos los derechos, por circunstancias de la vida, estamos en otro país, pero eso no quiere decir que nos hayamos olvidado. Desde nuestro más humilde lugar, de acuerdo a nuestras posibilidades, también se aporta. Ojo, por ejemplo, el hecho de concientizar, de comunicar, de generar estos espacios de interactividad, de toma de conciencia, es bastante. Obviamente que siempre yo he tratado de no responder esos comentarios. Sí me parece digno destacar que hay hermanos que efectivamente no solamente le ponen la palabra, sino el cuerpo, y algunos han sido perseguidos, ¿no? Encarcelados. Y creo que lejos de generar esa barrera, se tendría que generar esos vínculos de conexión, de más unidad. He asistido a algunos intentos de querer organizar a la prensa alternativa. Siempre les he transmitido nuestra experiencia aquí en Argentina. Es un poco complicado, pero sí he dicho que podíamos coincidir o al menos trabajar de manera coordinada, ¿no? De manera coordinada por objetivos que respondan a los intereses de las mayorías o del pueblo, de las clases más postergadas, más desposeídas. Yo creo que nadie puede negar en este tiempo el rol que han tenido los peruanos en el exterior después del 7 de diciembre en materia de comunicación, pero también en materia de asistencia y ayuda humanitaria. Eso nadie lo puede desconocer. Los colectivos de las víctimas dan fe de eso. Yo, por ejemplo, estoy en contacto con hermanas que están en Italia, en Francia, en Alemania, que participan muy activamente, y no solamente en las redes sociales, sino también económicamente brindando apoyo, ya que tenemos a un Estado criminal que no solamente te criminaliza, te persigue, te asesina, te hiere, sino que te niega todo el derecho para poder asistir, ¿no? En las circunstancias a las que te empuja. Por tanto, creo que hoy lo decía también en la transmisión, cuando el señor Antauro Humala llama a la unidad a todos los peruanos, del Titicaca al Ecuador, desde la costa hasta la selva, que se estaba olvidando de cerca de 4 millones de peruanos que vivimos en el exterior, y somos una fuerza que creo que, más allá de nuestras diferencias idiosincráticas o por el país donde vivimos, tenemos algo en común: la preocupación por nuestro país, por nuestra patria, y porque todos tenemos nuestros familiares allá que son nuestra preocupación diaria. Es parte también de la realidad nacional, ¿ah? Los peruanos en el exterior, y esta dinámica de los medios de comunicación alternativos es parte de la realidad nacional, y estamos analizando con Jaime Velázquez. Vamos a entrar a otros temas que hemos visto a nivel político y jurídico, pero qué bien que has mencionado algunos temas que yo quiero rescatar, Jaime, en el sentido de que sí, pues, en un momento en el que vivimos, en un mundo globalizado, en el que desde nuestras miradas de los peruanos en el exterior, que no hay fronteras, porque es tan fácil ahora movilizarse de un extremo a otro y de una ciudad a otra. La movilidad humana es constante, en busca de mejores condiciones de vida y por diversas consideraciones. Y bueno, más de 3,5 millones estamos fuera, y se está viviendo, Jaime, un activismo político muy, muy fuerte. La comunidad peruana a partir del 7 de diciembre del 2022 con mayor presencia. Y cuando señalas que Antauro y otros políticos, no solamente Antauro, yo tengo que señalar la mayoría, casi el 99,9%, no considera como distrito electoral al distrito electoral 27, teniendo en Sí. cuenta de que tenemos dos curules. Y bueno, por ahí de relancina mandan el saludo, se recuerdan por las remesas y por el activismo social, pero no se están deteniendo a pensar de que somos un distrito electoral que muchas veces inclina la balanza a favor o en contra de Jaime Vela. Efectivamente, en las últimas elecciones creo que hemos hablado mucho acerca del voto. Lamentablemente uno quisiera, ¿no? Porque producto de este modelo político, económico, social y cultural, hemos salido millones de peruanos, ¿no? Sin embargo, la mayoría de peruanos, que somos cerca de 4 millones, yo diría más de 4 millones, pero de eso solamente estamos habilitados para votar cerca de 1 millón. Ahora, de ese millón,
votamos aproximadamente un promedio de 300.000 y la mayoría de los votos son para esas fuerzas o esas opciones políticas que han generado este modelo y que han llevado a muchos, nos han llevado a muchos a buscar oportunidades en otros horizontes. Pero sí, sí, efectivamente tenemos una participación, yo diría, es como una reacción a lo que hemos visto después del 7 de diciembre, aunque ya veníamos participando, ¿no? Pero creo que se ha hecho más notorio el hecho que hayamos mandado a dos impresentables, pues yo no voté por ninguno de esos señores, ¿no? Al Congreso. Y mucha gente en el Perú se ha sorprendido al escuchar a Lizarzaburo pidiendo perdón al rey, insultando a la huifala, a los pueblos originarios, ¿no? Yo creo que eh, hemos tenido una mala carta de presentación política ahí en el Congreso, por más que no hayamos votado, pero de alguna forma pues se atribuyen a estos señores, ¿no? En nombre de los peruanos en el exterior. Recordarás que Lizarzaburo vino aquí a Buenos Aires y yo le pregunté por qué el señor pidió perdón al rey de España en nombre de los peruanos, ¿no? Pudo haberlo hecho a través o en nombre de su partido o en nombre personal, pero él dijo no. Y en cierta forma tiene razón, porque nos guste o no, es un representante, entre comillas, en esta democracia representativa de un sector de los peruanos, pero ya es un congresista de la República, ¿no? Pero aquí obviamente el señor perdió los papeles y creo que no va a venir hasta después de las elecciones, pero creo que en España está preparando su presentación ya de campaña, ojo, así que los peruanos en el exterior vayan a mandarle sus saludos a este señor, pues Juan Carlos Lizarzaburo, sobre todo él. El otro es otro impresentable de porque Ceballos, también Ceballos. adicto a los perfumes consulares de la Cancillería. Hemos participado en algunos eventos, lo hemos invitado, el señor no quiere participar. A mí en particular me dijo que no era político, que era empresario, que por eso no quería participar. Pero bueno, ahí lo vemos legislando en función de esta agenda, de esta mayoría parlamentaria o congresal que nos ha llevado a estas situaciones calamitosas de deterioro de la institucionalidad y los retrocesos en cuanto a lo que tiene que ver de políticas en pro del pueblo, de la ciudadanía o de la democracia misma, ¿no? Ojalá en algún momento conversemos, Jaime, sobre lo que significa hacer política en un distrito electoral como el nuestro, teniendo en cuenta, y hay que prestar especial atención, y ojalá que tú coincidas con esto conmigo, en el sentido de que el distrito electoral 27 es un distrito capturado en alguna medida, y esto lo vimos hasta el último proceso de elecciones que hubo por fuerza popular. Ojalá Ujú. ojalá que los nuevos o aquellos que van a tener, quieren presentarse a las elecciones, dirijan su mirada al Distrito Electoral 27 para que de alguna manera se reconfigure ese escenario, porque siempre ha ganado Fuerza Popular en el exterior. Y no te olvides de que ahora Fuerza Popular, con este contubernio contra Natura que ha hecho con Perú Libre, están movilizando supuestos activistas políticos, sociales, inclusive que hacen prensa alternativa para hacer trabajo político en diversos espacios de peruanos en el exterior. En Italia tenemos tres, cuatro que están siendo movilizados desde Perú, por Perú Libre, hay que decirlo, y que bueno, pues están haciendo ese trabajo que sin ninguna responsabilidad de lo que significa hacer periodismo o de lo que significa hacer prensa alternativa, orientando y de manera malintencionando, direccionando un discurso obviamente